Bien hallados a Sintoniza Europa. Una de las mayores novedades que nos tocará asumir por aplicación de la Directiva 2019/1937 de protección de los alertadores de los intereses de la Unión, y quedan ya pocos meses para no pagar sanciones por esto, es la obligatoriedad de los canales de denuncia, que alcanza a las administraciones públicas, todas, a las empresas de más de 50 trabajadores, todas, y a aquellas otras de menos, pero que están en sectores determinados, como pueden ser, por ejemplo, las afectadas por la normativa de blanqueo de capitales. Los buzones de denuncia internos y externos han llegado para quedarse, y más vale que vayamos poniendo las barbas en remojo. Hoy solo trataremos de los buzones internos, dejando para otra ocasión los buzones o vías externas, y solo nos referiremos al continente, no al contenido. El canal o vía de denuncia de la directiva debe ser, de entrada, multicanal o multivía, independiente, seguro y que permita la comunicación fiable y anónima con los denunciantes que prefieran continuar anónimos. Y ya no nos sirve lo que era común hasta ahora, eso de designar o establecer un correo electrónico corporativo de la propia empresa, entidad o organización, como es el caso de los actuales buzones internos. El modelo de la directiva establece la obligación legal de que la información o denuncia se presente por los siguientes canales. 1. Escrito por carta o correo electrónico. Será, pues, necesario disponer de un correo electrónico ad hoc y de un buzón físico o dirección postal independiente de la empresa. Independiente quiere decir que sea externa a la empresa y que nadie de la misma pueda acceder. 2. Plataforma web, intranet o similar, siendo posibles plataformas externas, que realmente es lo más aconsejable, pero, eso sí, con la condición de que nadie de la institución o empresa pueda acceder, salvo los instructores. 3. Acceso por denuncia, telefónica u otra como puede ser actualmente Zoom. Eso significa tener un número de teléfono no vinculado a la empresa que permita la comunicación encriptada. Y 4. La presencial, en un plazo razonable. Poder contactar en un sitio neutro el denunciante y el instructor. Las propiedades, pues, imprescindibles a garantizar serán la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto, a la par que el conocimiento y la experiencia. La responsabilidad personal de esos instructores de las denuncias hace que sea también exigible una póliza de responsabilidad civil. Y todas las vías han de permitir la más absoluta protección de las comunicaciones del instructor con el denunciante. Esa independencia debe pedirse no solo de las personas responsables del canal, sino de sus técnicos, colaboradores, informáticos, los que realizan el mantenimiento, de todos. No es creíble ya que un departamento interno cuya persona directiva o responsable sea una persona sometida a la jerarquía de la empresa, como el encargado de IT, gestione estos buzones. Tampoco alguien del departamento de calidad interno y tampoco un despacho externo de legal o consultoría. Y eso va por aquellos despachos de abogados que han creado una SL con otro nombre para cubrir el nuevo servicio al cliente. Pues tampoco vale. En el contexto de la denuncia interna de infracciones,
es obligatorio informar al denunciante de la manera más completa posible sobre el seguimiento de su denuncia, bajo la responsabilidad personal del instructor. Esto es crucial para generar confianza en la eficacia del sistema de protección de los denunciantes. Y también para reducir la probabilidad de que se produzcan nuevas denuncias a través de terceros canales o revelaciones públicas innecesarias. En todos los casos, el denunciante debe ser informado de los avances y el resultado de la investigación. Debe poder arbitrarse también un mecanismo para poder pedir al denunciante que proporcione información adicional, aunque no exista ninguna obligación de hacerlo. Y eso ha de hacerse de forma, repito, segura. El procedimiento no solo es un sistema técnico complejo que debe garantizar las 4 vías de comunicación ya vistas, sino que, además, debe desarrollarse de una forma impoluta, con un procedimiento procesal previamente establecido, un marco jurídico previamente conocido por todos, con un seguimiento completo del proceso y auditable en todo momento. Y es que en manos del instructor quedan responsabilidades muy importantes a tomar, que van desde el archivo a la remisión a la autoridad competente, eufemismo de juzgado de guardia o fiscalía, sea nacional o sea europea. Porque si no inspiramos la más absoluta confianza, el denunciante se irá a otro canal. Y recordemos, sin limitación de fronteras. Y hablando de los canales, realmente solo 3 proyectos cumplen con la norma europea. El primero es el que nace de la Agencia Antifraude de Valencia. Y el segundo, el que encabeza Simona Levi, cerebro y corazón de Xnet. El tercero es el de Vía Denuncia, cuya alma es Fruitós Richarte, ex magistrado. Posiblemente este sea, Vía Denuncia, el más moderno y el más estricto en tema de incompatibilidades, procedimiento, garantías y auditabilidad. Los demás que hemos podido ver, unos 10, muchos no pasan de chiringuitos creados para dar un servicio complementario a un cliente preexistente, o una trampa de elefantes para laminar a quien se atreva a denunciar a la propia institución o empresa. O lo que es peor, agencias y autoridades públicas, incluso registradores, que quieren mangonear la información reservada que reciben, acumular poder o también así suplir la bajada de sus ingresos en estos tiempos de crisis. Listillos siempre hay con la excusa de Europa. Si el vídeo lo consideras interesante, se agradece que te suscribas al canal y que actives la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.